amigos? Hoy que nos visitan en la otra realidad en Mundo Holístico con CAI Planeta 2013, les agradecemos su compañía y que nos sigan apoyando. El programa del viernes pasado tuvo mucho auge, gracias por eso. Y bueno, le doy la bienvenida de nuevo a Rafael Tablada. Gracias Rafa, por venir. No, muchas gracias a ustedes. Y bienvenidos a este tema que es muy interesante. Y aquí a Planeta Mundo Holístico, Planeta 2013, y a su programa La Otra Realidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como he venido hablando y hemos venido hablando Rafa y yo de lo que heredamos, de lo que traemos, pues hoy vamos a hablar justo de eso, ¿no? ¿Qué es transgeneracional? ¿Qué es el árbol transgeneracional? Y vamos a platicar pues todo lo que heredamos de los abuelos, de nuestros padres, y vamos a entender qué es, por qué hablamos tanto de esta nueva técnica que es el árbol transgeneracional. Bueno, ni tan nueva, ¿no? Pero bueno, nueva para personas que no tenían este concepto y no lo conocían. En Latinoamérica, más bien. No. Entonces vamos a platicar, bueno, qué es el transgeneracional, pero vamos a empezar con algo muy importante. ¿Qué es lo que rige realmente nuestra vida? ¿No? Entonces vamos a empezar con esta parte de comprender primero qué es el consciente y el inconsciente. Aquí hay algo, en algún momento lo leí, en donde dice que el humano está hecho de recuerdos. Y si no tiene recuerdos, entonces ¿qué soy? ¿No? Eso es un importante, pero estos recuerdos provienen del siento, pienso, ¿sí? Y hago. Todo esas tres, siento, pienso y hago, provienen de una educación generacional, transgeneracional. Se dice transgeneracional porque proviene de nuestros ancestros, ¿no? Es la importancia de qué tan ligados estamos a ese árbol transgeneracional, a esa genética que nos tiene ligado a nuestros antepasados. Esa es la importancia de que estamos hechos de pensamientos, hechos enseñados por nuestros ancestros, ya sea por nuestro hermano mayor, ya sea por nuestro padre, por supuesto, nuestro abuelo y quienes pudieron conocer bisabuelos, tatarabuelos, pero después de nuestros tatarabuelos, nosotros podemos poner las manos al fuego por nuestros padres, por nuestros abuelos quizás, pero siempre en todas las casas existe que la tía incómoda, que el tío incómodo, porque un hombre puede ser muy diferente a otro hombre teniendo la misma educación, saliendo del mismo padre, ¿sí? Y pueden ser totalmente diferentes, y esto es porque venimos cargando o arraigados o cristalizados de un antecesor diferente. Esa es la importancia del generacional. Estamos ligados por diferentes personas, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a estudiar, pero es muy importante este tema de hacerle caso a nuestros ancestros. Sí, sobre todo porque lo que queremos ver es qué es lo que realmente rige nuestra vida, ¿no? Como te explicaba, a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos suceden, o por qué si yo le echo muchas ganas en el trabajo nunca haciendo, o por qué si yo me llegó esta enfermedad si yo por ejemplo soy vegetariana. O sea, hay que ir observándonos y viendo qué es lo que realmente está haciendo que creamos esta realidad, ¿no? Como por eso se llama el programa La Otra Realidad, la que no hemos llegado a ver. Y entonces quiero platicarles de lo que es el consciente. El consciente es el 5% de lo que podemos ver, de lo que realmente creemos. Es lo que a mí me dice, esta mesa está aquí, yo soy Perla Aguirre, ¿no? Es lo que me da las etiquetas, es lo que me dice, yo voy por el mundo, soy doctora, soy esto. Es la que me dice cómo voy, ¿no? La que me va diciendo, Perla, tienes que ir al súper, Perla esto, Perla tienes, o sea, esa es el 5% del consciente.
Claro. que tristemente no es la que rige nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Cuando nosotros decimos, es que yo creo que ya me sané, si el 95%, así tomes las terapias que hayas tomado, así hayas ido con los mejores doctores, así hayas estado en India haciendo... Es el David contra el Goliat. Exactamente. Entonces, si ese 95% no cree en eso, déjame decirte que ese es el 95% que crea tu realidad. Esa es tu otra realidad, ¿no? Claro. Esa es la verdadera realidad. Es la verdadera. Entonces, hay una historia muy bonita de un monje, que te la platico rápido, Rafa, y se la platico a nuestros oyentes, donde dice, va un alumno con el maestro y le dice, maestro, ¿cómo puedo hacer para ser libre? Y le dice, ¿quién eres? Dice, pues yo soy tal, ¿no? Le dice, regresa cuando sepas realmente quién eres. Y entonces el monje va y regresa y dice, ahora sé que no soy el pensamiento. Y le dice, ya eres libre del pensamiento, pero sigue, y se va. Y entonces después regresa y dice, ahora sé que no soy mi cuerpo. Entonces ya eres libre de tu cuerpo. Dice, todavía te falta más. Y cuando regresa dice, ahora sé que no soy nada. Y entonces cuando te das cuenta que no eres nada, eres libre de todo. Y entonces ahí está la verdadera libertad. Cuando te das cuenta que todo lo que tú ves en realidad no existe. Así es. No. Entonces, después de esto, vemos qué es lo que rige nuestra vida, pues como tú lo decías bien dicho, Rafa, ¿no? O sea, las creencias de nuestras familias, a quién venimos cargando, todo lo que hemos escuchado de niños, ¿no? El proyecto sentido, que tiene que ver mucho con el embarazo. ¿Cómo le fue a tu mami en el embarazo? Así ¿No? es. Tú puedes platicarnos esta parte también de cómo el embarazo puede llevarte a tener ciertas cuestiones. Traumas, ¿no? puedes generar traumas, puedes generar miedos, muchísimos miedos, dependiendo de cómo vivió el embarazo. Los embarazos por lo regular no son de rosas, lleno de rosas. Los 9 meses que padece la madre con el hijo en gestación no son muy bonitos. No todos, hay no unos todos que, los meses. hay unos que sí. Hay algunos meses son tortuosos para las mujeres, ¿no? Y a veces pueden tener la preeclampsia, que puede ser quizás un posterior, un daño posterior, vamos a llamarlo. Claro, la preeclampsia tiene mucho que ver con antes de la madre. De la madre, ¿no? Entonces, por eso puedes empezar a generar desde ahí ciertos traumas que los vas jalando. Todo lo que vivió. Nosotros, por ejemplo, en Corea del Sur, Corea del Norte, creo que también, los niños tienen 2 edades. La que cuando nacen, cuando se salen a la vida, y se cuenta cuando empieza la gestación, los 9 meses anteriores. Entonces tienen 2 edades o 2 cumpleaños, vamos a llamarles, porque ellos valoran al feto, ¿no? A todo lo que está recibiendo de información genética de la madre, tanto en oídos, y la resonancia que contiene el agua, ¿no? Dentro del vientre de la madre. Todo eso resuena y trasciende en el feto, ¿no? Y en ese niño. Imagínate el bebé en la pancita oyendo el corazón de mamá. Entonces, cuando tú sabes que cuando estás preocupado o ansioso, el corazón late y bombardea a cierto nivel. Cuando estás en tranquilidad, el corazón también late a cierto nivel. Entonces, todo eso el bebé lo va asimilando desde su agüita, ¿no? Entonces, vamos a decir que hubo un embarazo complicado porque el papá no estuvo, o hay discusiones porque las mujeres hormonalmente a veces estamos en ciertas etapas. ¿Y qué sucede? Pasa, por ejemplo, en una discusión y pasa el ruido de una moto, y esto, cuando el niño tiene 19 o 20 años, no soporta que haya gritos. ¿Por qué? Porque es un recordatorio a lo mejor del grito de papá y mamá. Y este momento te regresa y tú no sabes. Yo, por ejemplo, soy de las personas que a mí oír discutir a alguien no me gusta, me voy. Entonces, cuando oigo gritos, para mí es como si los oyera con un... ¿Cómo se llaman esas cosas?
Sí, un corno. Exactamente. Entonces, ¿por claro, qué? Claro. Porque en algún momento de la vida de mi madre pudo haber una discusión. Y lo cristaliza, ese subconsciente que hablas. Lo cristaliza al grado de hacerlo verdad para ti. Claro. ¿No? Lo hace tan fuerte para ti que lo hace verdad. No, es muy difícil que tú puedas deshacerlo, disolverlo de ese 95% que te está controlando. Si no lo sabes, no lo percibes aparte que lo tienes. Yo te voy a platicar, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a uno de mis tíos le dieron un balazo en una riña, y entonces yo, por lo que entendí después cuando vi esto, que desde el 4º mes de embarazo de mi madre hasta el 6º, 7º mes, mi madre estuvo con mi tío en terapia intensiva, durmiendo abajo de la cama de donde estaba el hospital de mi tío. Entonces ahora yo entiendo por qué a mí los hospitales son como mi segunda casa, ¿no? O sea, a mí la sangre no me causa estrés. Entonces entiendo también por qué hay cuestiones de sangre que a veces sí se me conflictúan. Y un ruido fuerte para mí es, ¿no? Entonces todo el estrés que vivió mi mamá ahí, pues me lo traspasó a mí. Ya ahorita, bueno, voy en ese proceso de sanación, pero antes no sabía por qué. Y entonces eso afectaba mis periodos, mis lunas. Y entonces yo no sabía por qué mis lunas eran tan escandalosas, podría decirse, ¿no? Entonces tenía que ver mucho con este proyecto sentido de lo que le había pasado a mi mamá. Yo ya me entero ya un poco más grande, cuando empiezo con toda esta historia de entender el árbol transgeneracional, de lo que le sucede. Y tienes mucha razón. Por ejemplo, en India, de los 0 a los 7 años es cuando le dan todo al niño, ¿no? Es cuando el niño está en esta etapa de esponjita, de absorber todo lo que está sucediendo a su alrededor, y es lo que le va a dar la personalidad. Entonces, como nosotros educamos, o lo que veamos, o como se sientan los papás de los 0 a los 7 años, es como el niño se va a sentir en esta vida. Y Carl Jung, que es un super escritor, dice que de los 11 a los 15 años es cuando cuando tú sales del clan. No sé si recuerdas o hayas leído que en las épocas de las cavernas, cuando ya eras adulto, ya era de los 11 a los 15, porque la duración de vida no era tan grande, y entonces te mandaban a cazar. Y entonces te mandaban a cazar para hacerte hombre. Entonces por eso de los 11 a los 15 es cuando empieza la etapa de la adolescencia, ¿no? Y es cuando entran en conflicto los niños, y como no los entendemos, pensamos que es porque ya entró la adolescencia, y en realidad no, es porque ellos se sienten fuera de ese clan, porque ya lo traemos en nuestro nivel prehistórico, en nuestro cerebro prehistórico, de que debe de pasar. Y químicamente también. O sea, también químicamente en la adolescencia quiere decir adolecer, carecer de algo. Y son sustancias que en esa etapa estás careciendo, ¿no? También tiene mucho que ver esa parte de que a los adolescentes no saben lo que les está pasando, pero esto también químicamente, ¿no? Claro. Aparte del clan y de lo generacional que es, ¿no? Por eso yo decía, a veces, o sea, nosotros podemos contar desde la prehistoria, nosotros venimos desde que se conoce el hombre con educaciones transgeneracionales. Entonces a veces no se portaban tan bien nuestros tatarabuelos. O sea, habían épocas en donde, por ejemplo, Egipto, pues siempre hubo incesto, se podía el incesto. Claro, era normal, por eso estamos trabajando tanto incesto, por eso ya las familias nada más tienen de a 2 hijos, y hay familias que ni los tienen. Sí, ¿no? porque se practicaba la exogamia, y aún hay estados y países que lo tienen permitido, ¿sí? Francia y España es un ejemplo, ¿no? Y en Nueva Jersey y en Estados Unidos, como por citar, que todavía se permite la monogamia, el incesto, ¿no? Pues sí, y te digo, de los 11 a los 15 años, bueno, ya te casabas, ¿no? Ya era otra época, entonces traemos ese chipcito. Y todos provenimos posiblemente de la misma familia. Y en África, y del mismo clan. Y en África, cuando alguien hace algo malo a partir de esta edad, lo sacan del clan, y solo dura 2 semanas, porque cuando tú estás lejos del clan mueres. No puedes estar
solo, no puedes estar sin algo. Bueno, y aparte de esto, bueno, también las creencias limitantes, como lo que decíamos, las creencias que traemos de niño de por favor tápate porque si está lloviendo te vas a enfermar, entonces ya te metieron el chip que cada vez que hay lluvia y tú no te tapas te enfermas. ¿No? Lo de niño cómete toda la comida porque los niños de África no tienen que comer, tú te comes toda la comida y entonces del que todos los hombres son iguales. El que todos los hombres son iguales, que las mujeres solo para la cocina, o que había un dicho que decía mi abuelito, las mujeres como las escopetas atrás de la puerta. Entonces son ideas que nos van, creencias que nos van metiendo y afectando y cada vez más. Y nos están haciendo lo que somos ahorita. Sí. Porque provenimos de ahí, de toda esa, es un amalgamado de todas las educaciones de esas, entorno inmediato que tienes, que es la familia, ¿no? De lo que te decía tu hermano mayor o tu hermana mayor, tu hermana menor, ¿sí? De todo ese clan, como tú lo llamas, que así hay que llamarlo, ¿sí? Porque provenimos de clan. Yo estaba viendo que el nombre pedigrí no es nada más para las razas de perros. Nosotros estamos generando un pedigrí, ¿sí? Que lo hayamos adoptado para las razas de animales, pero el pedigrí es lo que nosotros como clan venimos arrastrando, ¿sí? Y eso es lo importante a veces por ejemplo, en China, a principios después de Cristo, era una potencia, y dependiendo de qué familia eras diagnosticada en la sociedad y eras puesto, ¿no? Y de ahí salían todas las dinastías. Si no provenías tú de una dinastía, eras desvalorizado, ¿sí? Claro. Sí, si no tenías un apellido así, un Limantur. Allá eran dinastías, ¿no? Pero si no provenías de esas dinastías, eras parte del pueblo. Nadie te tomaba ni como voz ni voto para las decisiones gubernamentales. O sea, tan importantes se han hecho los arraigos generacionales, ¿no? Claro, y te digo, bueno, las creencias también manejan esta parte del 95% de lo que hace que creamos nuestra vida. Y entonces eso del dinero no se da en los árboles, pues nos explica el por qué tenemos que estarle ahí, o hay que lucharle, carencias. O hay que lucharle lúchale, mijito, para que tenga usted, y entonces te enseñan que lo que es lucha. Pero vamos a hablar de lo que venimos ahora sí, a lo que te truje, Chencha, ¿no? Lo que es transgeneracional. ¿Y qué es transgeneracional? ¿A qué nos referimos con árbol transgeneracional? Pues se refiere a aquello, todo material e inmaterial, que nos une a las generaciones, ¿no? Que no hemos conocido, que lo traemos de las familias, que lo traemos dependiendo de cada uno de los cuidados de quién estuvo con nosotros. Porque a veces las madres no nos cuidaban y nos cuidaban los abuelos. Y entonces... O las nanas. Déjame decirte que tu primero y tu segundo apellido son tus herencias transgeneracionales. Yo me acuerdo mucho que las mamás se ponían antes el apellido de casada, ¿no? Entonces era Carolina Limantur de... ¿no? Ya como propiedad y sello. Exactamente, de López. Y entonces el ponerte aparte el apellido del esposo, ya estabas cargando con tu árbol y el del esposo. Entonces, también llevar el nombre, antes el nombre del abuelo. Hay que ponerle al niño nombre del abuelo. ¿Qué crees? Cuando le pones el nombre de una persona a tu hijo, lo llevas. Le estás dando transgeneracionalmente toda la carga de ese hijo. La responsabilidad también de ese nombre. Y luego trae la del bisabuelo, ¿no? Porque el bisabuelo se llamaba así, entonces hay Carlos, más Carlos, más Carlos, y hay como 10,000 Carlos en toda la familia. Por favor, amigos, dejen de ponerle dolores a sus hijos, por favor, porque están jalando eso, todos los dolores, achaques. Ya dejen de ponerle dolores a sus hijos. O de un hermano muerto. Antes de nacer tú, vino un hermano, murió, tuvieron otro que se llama hijo por sustitución y le ponen el nombre del hermano muerto. ¿Y sabes qué sucede ahí? Bueno, traes el nombre de un muerto, literalmente. Entonces a lo mejor no puedes crecer como quieres, tus empresas no dan lo que tú necesitas, o en el trabajo no estás dando lo que tú requieres. ¿Por qué? Porque no tienes vida, no hay vida en tu nombre. Y el nombre es la primera impronta con la que nosotros nacemos en este mundo. Entonces, de verdad es magnífico esto, porque
luego me llegan a mí, es que yo me llamo, ¿cómo se llama tu abuelo? Julio. ¿Y tú? Julia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aparte de que te están poniendo el nombre de un hombre, aparte el nombre de un abuelo, te quitan tu feminidad. Tu identidad, claro. Y todo, entonces tienes que hacer un trabajo impresionante con la parte femenina y entonces tú no encuentras pareja porque inconscientemente tú eres hombre, ¿no? O cuando o Julia se casa con Julio, o sea, ahí hay un super incesto. Entonces, ¿qué tan importante es el transgeneracional? Pues ya vamos viendo que desde el nombre es súper importante, porque vamos descubriendo por qué si traemos miedo desde atrás, pues lo seguimos trayendo en el inconsciente, claro. ¿No? Descubrir que si mi tío, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas y descubro que mi tío se tiró de 20 pisos, pues ya sé por qué yo estoy trabajando con esta parte. Ahí está, ¿no? Si mi tío fue alcohólico y yo soy alcohólica, pues ya entendí de dónde viene. Sí, nosotros hacemos todo, somos repetidores inconscientes. Exactamente. De un hecho mal hecho del ancestro, ¿no? O del antepasado. Eso es lo que venimos nosotros cargando. Lo que hay mucha gente que le llama karma, ¿sí? No es más que estar jalando problemas ya sea del nombre, ya sea de las edades, que ahorita vamos a ver en fechas de nacimiento, de nacimiento, cómo es que también vas jalándolas. En profesiones. Sí, en profesiones repetitivas, sí, ¿no? El oficio del papá, de que el carpintero tiene que ser el abuelo, carpintero tiene que ser el papá y carpintero tiene que ser el nieto. Pasa mucho con los doctores, ¿no? Si eres médico, tienes que ser médico. Y si no estás ahí, o sea, si tu abuelo es médico, tu papá fue médico, y tú no eres médico, y te dedicas, y quieres ser actor o cantante, pero no, o sea, haces casting y no lo haces, no la estás haciendo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estás en contracorriente, porque tú ya naciste con una afinidad, y entonces estás en contra de esta afinidad, estás en contra de lo que tú veniste a hacer en tu misión de vida, que ellos ya idearon para ti. Y existe al revés, claro. Cuando en verdad la haces y no fuiste lo que toda tu herencia, quiere decir que tu destino de vida era el ser un reparador. Ya vamos a ver después. Vamos a ver el reparador. Les voy a platicar quién trae esta técnica. Se llama Anna Schutzenberger. Que es la creadora de la psicogenealogía. Es una mujer muy interesante. Hay un libro que pueden leer que se llama Ay, mis ancestros. Y esta mujer es psicóloga. Acaba de morir hace poquito, el 23 de marzo, a los 98 años de edad. Impresionante. Y ella descubre algo muy interesante. Ve una mujer de 35 años con cáncer donde le amputan la pierna. Y entonces ella, al ir a terapia para llevar el duelo de la pierna, se da cuenta y le empieza a decir, a ver, concéntrate en ti, observa y dime qué pasó, qué ha pasado en tu vida. Y dice, mi mamá a los 35 años perdió la misma pierna y murió de cáncer. Entonces ella estaba en una repetición de la madre. Cuando ella se da cuenta de esto, dice, será una coincidencia, dice, pero las fechas hasta el 20 de julio coinciden, claro. Es muy extraño, ¿no? Que sea una coincidencia. Coincidente. Entonces la hija le dice, oye mamá, a Ana, ¿no? Le dicen, tú eres la hermana mayor de 2 hijos y donde el segundo está muerto. Y el esposo de Ana era el hijo mayor de 2 hijos donde el segundo está muerto. Y la hija de Ana era la hija mayor de 2 hijos donde el segundo está muerto. Entonces ella observa este patrón y dice, ok, estoy repitiendo. Y entonces empieza a pedirle a todos sus pacientes que dibujaran su árbol genealógico y que pusieran las fechas de accidentes, de muertes, de casamientos, de toda esta parte. Y ahí se va dando cuenta de que había mujeres que repetían, por ejemplo, leucemias, que hacían leucemias en mayo, o mujeres que hacían cáncer del mismo seno, del mismo lado, ¿no? Y entonces empezó a darse cuenta ya de un mundo maravilloso que decía, wow, y lo trae, ¿no? Y nos los muestra. Entonces, qué importante es ir conociendo, qué importante es ir sabiendo por qué estamos repitiendo estas cosas en la vida, porque
yo en consulta, y te ha pasado a ti que decimos, bueno, ¿yo por qué tengo que seguir cargando lo de mi abuelo? ¿No? Ajá. Y hablábamos de la supervivencia. Hablábamos de que necesitamos esta parte de seguir, ¿no? De el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? La especie. Sí, del que entiende. Entonces, tú, por ejemplo, que eres fanático de Bruce Lee, te acordarás cómo muere su hijo Brandon Lee. Sí, claro. ¿No? Brandon Lee, la historia de Brandon Lee es que lo matan durante una escena donde desafortunadamente la pistola no traía las balas de salva y traía una verdadera. 20 años atrás, Bruce Lee en una escena escenifica esa misma escenifica la muerte del hijo. Muerte del hijo. Coincidencia. Es predicción. O destino. Sí, es predicción, claro. ¿No? Sí, es una predicción. Es un ejemplo perfecto de una predicción. Entonces, ¿estamos impulsados por el inconsciente en realidad? Por supuesto que sí. ¿No? Entonces, las fidelidades a nuestras historias, pues vemos qué es lo que buscamos en la transgeneracional. O sea, vemos, porque trabajamos con la tercera, cuarta, quinta y hasta la octava generación. Así es. Entonces hay que echarnos un clavadito para ir viendo si en qué es lo que estamos repitiendo en nuestro árbol. La imagen que está aquí pues habla de todo esto. Si en nuestro árbol hay secretos, si en nuestro árbol hubo ruinas económicas, robos, abuso sexual. Ahorita, por ejemplo, ahorita que comentas esto del abuso sexual, está sucediendo un fenómeno, no sé si lo puedas llamar fenómeno o puedas decir que hacia allá iba la corriente, ¿no? En el 2004 las cifras de violencia de hombres y mujeres estaba en 15% mujeres, 25% hombres, los que hacían la violencia, no los que se quejaban. Y en el 2018, checa nada más, hay 60% hombres, 40% mujeres. O sea, imagínate el aumento que está sucediendo en esto. Sí. ¿No? Es gigantesco. Estamos hablando en 14 años. Está habiendo una corriente de feminismo que se está revelando desde la generación de nuestras madres, posiblemente, que son 18 años aproximadamente, entre generación y generación. Desde la generación de nuestras madres ha habido una rebeldía ya muy marcada en nuestra sociedad, en donde ya las mujeres ya no se dejan golpear tan fácilmente de los hombres, sino que al revés, ahora ellas son las que golpean a los hombres. Bueno, ¿no? porque lo que te decía, o sea, en el inconsciente está toda esta información, toda esta teoría guardada, y la madre se la pasa al hijo a través de imágenes. O sea, imagínate que yo estoy embarazada y veo una imagen, veo películas agresivas, o mi esposo es agresivo, y entonces todo eso lo traigo en el inconsciente y se lo paso al bebé. Las mujeres de hace 40 años, lo que vivieron, entonces si vivieron maltrato, ahorita se está revelando todo eso. Claro. Entonces el inconsciente es un reloj invisible, es un reloj que tarde o temprano todo esto se va a reconocer. Entonces todo aquello que no se reconoce vuelve a nuestro destino. Por ejemplo, si un antepasado vivió un drama, un sufrimiento y nadie lo reconoció, esto lo van a tener que reconocer, van a ser un niño que lo va a reconocer. Había muchos hijos ilegítimos, no reconocidos. Cuando alguien adopta niños, se dice que hay hijos ilegítimos en esa familia. Entonces este niño, imagínate que este niño está perdido desde aquí arriba. Entonces van a ser otro niño que va a buscar a este niño que se perdió, porque no puede andar por la nada ahí. Esa energía no puede ahí vibrando, entonces tú vas a buscarlo. ¿Y cómo lo buscas? En una pareja. Es cuando son hermanos. Lo buscas en una adopción, ¿no? En un amigo. Tu amigo puede ser ese hermano perdido. Exacto. O sea, el drama siempre de lo que sucedió va a regresar si no se hace nada. Entonces, antes las madres abortaban y seguían porque tenían 12, 13, 14 hijos y no podías quedarte en el duelo. Entonces, un duelo no vivido es transgeneracional. Entonces, hay que hacerle el duelo a la madre, hay que hacerle el duelo a toda esta parte. Si yo
ocultaba a mi tío que robaba, ¿no? Uf. Si nunca escuché a la niña que pidió ayuda, si nunca escuché a todo lo que se heredaba, ¿no? Pues entonces de alguna manera a mí me van a quitar, ¿no? Claro. De alguna manera yo a lo mejor robo y no sé ni por qué robo si yo nunca me lo enseñaron en casa, ¿no? Claro. Si yo la finalidad de llevar todo esto es liberar al inconsciente familiar. O sea, no crean que el universo es malo y que dice, ay, yo a mí me voy a vengar de ti. No, simple y sencillamente la finalidad de trabajar de lo que buscamos en el transgeneracional es liberar el inconsciente familiar y ayudarlo para avanzar, para que no se quede. Y de enfermedades. Hay que entender también que esta técnica no es nueva. Nosotros cuando vamos al doctor, cuando nos hace nuestro historial clínico, siempre nos preguntan, preguntas muy básicas, siempre, de algún familiar tiene diabetes, algún familiar padece de cáncer. Exacto. Sí, desde el abuelo, uno tiene que contestarlo. La medicina, la ciencia, la ha utilizado desde hace muchísimos años. O sea, estamos hablando de 60 y tantos años, ¿sí? En donde son preguntas tan básicas que los doctores se rigen para saber que nosotros venimos proveniendo de una enfermedad hereditaria, ¿no? Ya sea de un abuelo o de un bisabuelo. Ese estudio es para que no vayan a darle cierto medicamento porque puede hacerle reacción o porque puede hacer alergia, y también atacar primeramente si nosotros contestamos que sí a alguna de esas preguntas. Pero eso se viene ya, esta técnica, trabajando desde hace muchísimos años en todo el mundo. Sí, porque ejemplo, algo transgeneracional es cuando pierdes una parte de tu cuerpo. Se dice que hubo un abuelo o un bisabuelo que trabajó en la guerra, y cuando estuvieron en la guerra se llevó a ciertas personas o tuvo que, ¿no? Y esta parte, ¿quién ve por esa familia que murió en la guerra? Claro. Que se llevó tu abuelo. Entonces, pues lo siento, o sea, hay que pagar esa deuda. Entonces, todo aquello que se reconoce, te decías, se vuelve parte de tu destino, lo que no se reconoce. Claro, gente que murió en campos de concentración en la Primera y Segunda Guerra Mundial, gente que fue militar y murió en esas guerras. Vamos a hablar de Vietnam, de Corea para acá, que pueden ser nuestros padres. No, la gente que es alérgica a los medicamentos es gente que murió en campos de concentración. Exacto. Impresionante. Yo tuve hace poco, como 2 meses, una reacción alérgica al yodo en la vida. Había sido alérgica al yodo, yo como mariscos. Pero ahí me doy cuenta que estuve en campo de concentración y que morí envenenada en la parte de la sangre. Entonces el yodo, cuando les metían el yodo para envenenarlos y que murieran más rápido. Entonces te vas dando cuenta que sí, que todo esto va. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí habla mucho de la parte de las parejas. Cuando te casas con quien no quieres, te obligan, ¿no? Te obligaban a casarte con el primo de no sé quién, con el hijo de no sé qué, las familias aristócratas, ¿no? El abuso sexual, el primo que te tocaba, o sea, toda esa parte. Y preguntas, ¿por qué no consigo novio? Y entonces, simple y sencillamente lo guardas por secretos, porque son los secretos ocultos de la familia. ¿Y cómo te das cuenta cuando estás en esto? Pues simple y sencillamente cuando tienes problemas en el amor, en el trabajo, en el dinero, estás en un problema transgeneracional, porque no estamos expresándonos a manera inconsciente, lo que estamos repitiendo algo. Y por ejemplo, lo que les platicaba, ahorita está muy de moda, hay una controversia en Argentina con el aborto. Y hasta el aborto es transgeneracional. No justifico, ni me meto en esta parte, porque cada quien está trabajando lo que debe de trabajar y no juzgo. Pero cuando tú, por ejemplo, estás embarazada y decides no tener al bebé, también es un chip transgeneracional que traes de decir, Claro. mi abuela regaló a sus hijos o no los tuvo, mi bisabuela tuvo que dejarlos en otro país, o los perdió en una batalla, o los perdió, entonces yo traigo un chip de no tener hijos, porque si tengo hijos los voy a regalar o los voy a perder, y entonces prefiero dejarlos. Claro.
¿no? Entonces, por eso hay que ponernos en los zapatos del otro y no juzgar, porque no sabemos qué trabajo trae esta persona, qué trabajo inconsciente o qué afinidad trae con todo esto de lo que estamos hablando. Entonces las afinidades pueden ser naturales. Claro. También otro ejemplo puede ser si nuestra bisabuela perdió a su esposo o a su hombre, a su pareja, la perdió ya sea en un accidente o lo perdió por separación o hubo una relación ahí tortuosa, la que le sigue, la hija, por ejemplo, tuvo un hijo, pero nunca tuvo pareja. La hija de esa hija tuvo una hija o un hijo y jamás tuvo pareja. Y así la repetición. ¿Por qué? Porque no nos merecemos o vamos a perder a esa pareja. Por eso te digo que las afinidades hay que observarlas. ¿A qué soy afín? ¿A quién soy afín? Hay que observarlas. Si es una afinidad natural, o sea, cuando tiene una afinidad natural con todos los miembros de mi clan, o sea, que todas las mujeres están pasando por el mismo proceso, es una afinidad natural. Una afinidad afectiva es quienes nos criaron, entonces a lo mejor me crió mi abuela y entonces ahí tengo una afinidad con mi abuela. Una afinidad freudiana, que es la parte de Edipo y Electra, cuando te enamoras de la madre o del padre, o una afinidad transgeneracional, que es cuando el inconsciente se ve visualizado a través de la genealogía. Y entonces todo esto nos va a llevar a observar, ¿y cómo puedo comenzar mi árbol? Sencillamente, nos tardaríamos, es un curso, el árbol transgeneracional, son sesiones de árbol transgeneracional, pero podemos empezar con lo más sencillo, anotar los nombres, el nombre de quién vengo repitiendo yo. Por ejemplo, tú, Rafa, ¿de quién tienes el nombre? De mi padre, directamente. ¿Y de quién más? ¿Hay alguien más que tenga tu nombre? No lo recuerdo. Ok, entonces traes cierta carga de tu padre emocionalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el nombre de mi madre. Y mi nombre, por ejemplo, fue un nombre que mi padre escogió porque a mi mamá le gustaba mucho una canción que se llamaba así, La Perla. Y entonces, cuando escucho la letra de la canción, digo, wow, ahora sé por qué mi vida iba hacia ese rumbo, ¿no? Luego, fechas importantes. Observar. Hay una tablita muy importante que viene. Es una tabla donde nos muestra. Por ejemplo, si yo soy del 16 de mayo, yo soy afín con los que hayan nacido en el 16 de febrero, 16 de agosto y 16 de noviembre. Uh-huh. Tengo 10 días de diferencia entre uno y uno. Entonces, por ejemplo, yo soy del 16 de mayo y mi abuelo es del 26 de febrero. Estaría muy bien que me pusieran esta tabla aquí en... ahorita la van a poner, la tablita, para que la observen. Okay, para que la vean. Muy bien, gracias. Esa es una tabla súper importante, por favor guárdenla, véanla, porque ahí van a ver con quién se casaron. ¿Se maneja de esta manera? Verticalmente, siempre. Con quién están trabajando o de quién son dobles. No, entonces si yo nací aquí el 16 de mayo y mi abuelo el 16 de febrero, pues entonces ya sé de quién soy doble completamente. Energéticamente traigo mucha herencia de mi abuelo. Sí, pero hay que explicar que hay un colchón de unos días antes. Puede ser que haya nacido 26 después. De febrero, entonces tengo 10 días después o 10 días antes. Gracias. Pero si, por ejemplo, hay gente que te dice, eres igualito a tu abuelita, y ni siquiera está cerca de la tabla, ya eres afín a tu abuela. No importa que no esté ahí. ¿Por qué? Porque físicamente estás representándola. Claro. Entonces, mi papá es del 28 de febrero, yo soy del 16 de mayo, bueno, ahí traigo un trabajo con mi padre, ¿no? Tu mamá es del 26 de noviembre y yo soy del 16 de mayo. Ahí traemos un trabajo intencional con tu mamá. Uh-huh. Entonces vas observando con quién. Entonces quieres ver con quién me casé, porque a mí esto me encanta. Entonces me casé con alguien del 7 de julio, mira, ahí está, ¿no? Y mi mamá es del 7 de octubre, pues ya vi que me casé con mi madre. ¿Qué sucede cuando pasa esto? O sea, ya me voy a divorciar porque me casé con mi mamá. No, si no hay un conflicto en la pareja, no hay problema. Pero si ya hay un conflicto, entonces ya sabes por qué es.
porque tú no puedes tener relaciones con tu padre. Sí, si no soportas a tu suegra y te casaste con tu suegra, por supuesto que no va a funcionar esa relación. Necesitas terapia. O sea, sí necesitamos arreglar, se arregla con psicomagia, se arregla con hipnosis y se arregla... Con constelaciones, sí, con miles de terapias. Pero si tú no has podido tener hijos y lo has intentado por 10 años, ya sabes por qué no puedes tener hijos con tu primo, o no puedes tener hijos con tu padre, o no puedes tener hijos con tu madre, no puedes tener hijos con tu hermano. Claro. Entonces ahí te vas dando cuenta que a lo mejor has hecho como 10 inseminaciones y nada, o has ido a miles de programas y nada, pues ya observaste desde dónde está todo ese concepto. Y también tiene que ver en la siguiente tabla la hermandad, qué número ocupo. Entonces se hizo un programa donde 2 cerditos de la quinta manada se agarró al cerdito de quinta manada, al cerdito de quinta manada, y los pusieron a que tuvieran relaciones. Entonces tuvieron muchos cerditos. Entonces les dijeron, les hicieron a los cerditos que escogieran solo a un cerdito para darles de comer. Casualmente escogieron al cerdito de la quinta, al quinto cerdito. Entonces, si yo, por ejemplo, soy la hermana número 1, hago afinidad con el hermano 4. ¿Qué puede hacer esto? Que me lleve muy bien con mi hermano número 4 o que me lleve muy mal con mi número 4. Entonces, si mi hermano 4 triunfó y yo no, allá es transgeneracional. Quiere decir que hay un conflicto de familia. ¿Por qué? Por lo que les decía, si mi padre fue poderoso y yo no lo soy y tengo el nombre de mi padre, no puedo ser más que mi padre, porque tú no puedes ser más que el mayor. Entonces tienes que hacer un cambio para poder trascender y pedirle permiso. La película de Coco fue una película muy famosa porque es muy cierto eso de darte la florecita para darte el permiso de ser lo que tú quieres ser. Entonces, si mis ancestros no me dan permiso para ser músico, porque todos fueron médicos, no voy a llegar a ser músico. O mi hijo no va a llegar a ser músico, porque también se salta la generación. Entonces, es importante que observemos todo esto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si yo ya descubrí que soy afín a mi abuela y que mi abuela sufrió maltrato, que mi abuela sufrió, que mi abuelo nada más venía, la embarazaba y se iba, simple y sencillamente escríbele una carta a tu abuela y reconócela. Porque lo que no es reconocido no se puede dar en conciencia. Ya no reconocemos a los tatarabuelos y a los bisabuelos tampoco. Entonces, lo que no está en tu árbol, en lo que no está en tu clan, que no es reconocido, es lo que te va a afectar. Entonces, simple y sencillamente cierra los ojos, inhala y siente qué sentirías si tú fueras tu abuela y sentiste esta parte tuya de soledad, sentiste esta parte tuya de ese hombre que no estaba ahí. Y ve dónde lo observas, y cuando lo observas escribe, y todo lo que le escribas en la carta agradece y reconoce a tu abuela y dile: abuela, desde este momento yo te reconozco como mi abuela y yo soy tu nieta. Y entonces vas a ver cómo va a poder transformar tu vida. Este es Mundo Holístico con K. Cualquier pregunta o duda tienen nuestros contactos para que nos pregunten. La página de internet saribe.com, nuestro Facebook perla@saribe.com es mi correo electrónico, y mi Facebook Samandi la luz de tu ser y Perl Aguirre, por donde lo están viendo. Para cualquiera que quiera terapia con nosotros, me encuentran Rafael Tablada como Twitter, El Poder Consciente con SC en YouTube, y Rafael Tablada Terapeuta en Facebook. También tenemos la página de Bufonem Ajima en Facebook, que se refiere única y exclusivamente para la medicina del sapito, para ceremonias que van saliendo en la ciudad o en los estados. Por eso no hemos podido estar, porque andábamos en gira con el sapito, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México. Está para este 12 de agosto y 19 al sur de la Ciudad de México. Para cualquier interesados, también por viene WhatsApp. Bueno, pero bueno, por Bufonem Ajima, ahí están todos los datos, ahí está la invitación. Solamente es que se inscriban, y yo por vía WhatsApp les paso todos los demás datos. Y bueno, les agradecemos mucho su atención. El árbol transgeneracional es muy largo de dar.
Vamos a dar otra sesión después para que vayamos entendiendo poco a poco, bueno, pero con la información que ahorita tienen pueden ayudarse mucho y de verdad busquen la historia. Aquel que no conoce su historia no puede conocer su futuro. Aquel que no cambia su pasado y no entiende por qué le están sucediendo las cosas, no puede hacer otra realidad. Y de eso se trata este programa, de crear otra realidad desde el inconsciente. Que tu mente no te gobierne a ti, sino tú gobiernes a tu mente. Namaste, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y como dijo Darwin, la vida se ha desarrollado evolutivamente a partir de un antecesor común. Entonces esto no es nuevo. Les agradezco mucho todas sus vistas y nos vemos la próxima semana. Namaste.